Hola Uchi, hola a todos, bienvenido, bienvenida al nuevo capítulo de el podcast A Tu Manera, donde básicamente queremos desmenuzar la mente y la historia de personas que hacen las cosas de manera distinta y hoy en día tengo el agrado de presentar a la Uchi Spacer, la Úrsula, pero le dice todo el mundo Uchi, y quiero hacer algo un poco distinto esta vez para presentar. La verdad que hice una pequeña investigación con distintas personas de la UCI y me dijeron una tonelada de cosas positivas, pero quiero contar algo distinto, quiero hacer algo distinto. Yo la primera vez que vi a la UCI fue hace muchos, muchos años atrás. Básicamente yo vengo desde el mundo del surf y había visitado Matanzas por surfear. En ese tiempo yo no practicaba ni un deporte de viento y recuerdo haber estado en la playa acompañando a un amigo, mis primeras veces ver el deporte de viento y vi a una persona, en ese tiempo no conocía quién era la Uchi, que llegó con su equipo y todo y armó el equipo y obviamente primero me llamó la atención que, que estabais sola en ese tiempo, no te andabais con nadie, estabais tú sola. Y obviamente me llamó la atención de que un deporte, uno podría decir que si no lo conoce, uno lo ve rudo, lo ve como en un lugar difícil. Se nota que Matanza es un lugar difícil. Y yo no sabía quién eras, te vi con tanta soltura y como tomar el equipo y meterte como con todos estos personajes como rudo y como medio guerrero y a ti te vi como en el otro extremo, es decir, como obviamente como mujer, pero también desde como una facilidad y la verdad que no me llamó la atención nadie más de toda la gente que está dentro del agua, haciendo sus trucos y todas esas cosas, como de la rudeza, sino que me llamó la atención lo sutil y lo fácil que se veía hacer el deporte cuando yo sé que no es un deporte para nada fácil. Y me quedó esa imagen, me quedó la imagen de... Fue lo que más me llamó la atención de haber estado en la playa, te estoy hablando hace muchos, muchos años. Y después pasó el tiempo y me interesé en el deporte y bueno, y terminé conociéndote en la playa y todo, pero siempre me quedó esa imagen y un poco quiero partir contando esa pequeña historia, que básicamente el windsurf y un poco la gran razón por la cual es esta entrevista, es un deporte bueno, vamos a conversar ahora justamente de eso, pero es un deporte que desde afuera se ve complejo, ¿cierto? Se ve con mucho equipo, se ve como en condiciones súper difíciles, especialmente en la zona de Matanza, y como te digo y le cuento a todo el resto de las personas, me impresionó como tu actitud y la facilidad con que se dio. Eso es como un poco para romper el hielo, pero vamos a ir directo al grano. Y me gustaría hacerte la primera pregunta. ¿Quién para ti es la Uchi Spacer? Oh, hola, Roró. Hola, Uchi. Qué divertido el cuento. Bueno, es mi pasión el windsurf. Lo descubrí a los 25 años cuando en ese tiempo yo era auxiliar de vuelo, volaba a Miami y allá tenía Mm. unos amigos que me presentaron lo que era el windsurf. Ellos se habían comprado un equipo, una tabla, unas velas y descubrí el windsurf y yo dije, ah, no, esto es algo nuevo, esto yo lo quiero aprender. Y ahí empecé a investigar, investigar y me encontré con un colega que estaba vendiendo un equipo. En esos años los equipos eran gigantes y bueno, se lo compré y así empecé a descubrir este deporte sola en realidad. No tenía nadie que me enseñara. En esos años no habían escuelas, no había nada. Así que pesqué mi tablita y mi vela y me fui a Culeo a descubrir lo que era el windsurf. Ahí llegué a un camping donde la gente ya conocía el windsurf porque el dueño del camping navegaba y me enseñaron a armar el equipo porque yo tampoco sabía cómo armarlo. Y ahí fui aprendiendo a porrazo y era tan bonito que me entusiasmé mucho con este deporte. Fui aprendiendo cada vez un poquito más y, y bueno, y sigo navegando, es mi pasión. ¿Qué año estamos hablando, más o menos? ¿De qué año? Eso fue en el 85. ¿Y qué te llamó la atención en particular? Eh, la atención fue que el viento te llevaba, te empujaba, te impulsaba y estar conectado con la naturaleza, eso fue lo más lindo. Así que ¿Y cuánto tiempo estuviste en Aculeo intentando? Porque esto de intentar mucho tiempo. sí, fueron, no sé, no me acuerdo cuánto tiempo, pero fueron varias temporadas,
porque en ese tiempo, bueno, yo trabajaba mucho, entonces tenía poco tiempo para ir a practicar el deporte, solo en mis días libres y puede ser que llegaba a la laguna y no había viento, entonces fue un tiempo largo en aprenderlo. ¿Cuánto tiempo crees tú que te demoraste como uno siempre aprende, pero cuánto tiempo sentiste que ya habéis pasado esa etapa inicial de principiante, tal vez? Ya ni me acuerdo, ya ni me acuerdo, porque fue su tiempito, quizás unas 2 temporadas, no me acuerdo, no sé. ¿Y antes de hacer este deporte, hiciste otro deporte? Sí, bueno, cuando chica me crié en el campo, hacía equitación, siempre me gustó mucho el deporte. Después viví un tiempo en Alemania, donde andaba en moto, me fascinaba la velocidad, lo hice por mucho tiempo, pero cuando regresé a Chile descubrí el windsurf y la verdad es que es un deporte maravilloso. Si a alguien que está escuchando esto le gustaría meterse en este deporte, ¿qué le dirías? ¿Por qué es tan maravilloso? Es lindo porque te conecta con la naturaleza. Hoy en día es muchísimo más fácil aprenderlo porque hay equipos ad hoc, hay equipos que son livianitos. En esos tiempos era todo difícil, pesado. Hay profesores que te enseñan. Es muchísimo más rápido aprender el deporte. Y cuando partiste, tú me decías que sola, ¿tuviste más partners o compañeras que fueran mujeres o fue algo más de hombres? Era más de hombres. La verdad que éramos no, sí, había una mamá con una hija, con ellas me juntaba mucho la Gaby y la Paula, con ellas navegábamos, pero después se fueron de Chile y quedé sola de nuevo. Y Y compartía siempre con los hombres. es un deporte dominado por hombres. Y Sí, cuando viviste en Alemania o en otros países, ¿habías visto el deporte? Los alemanes son muy apasionados con el deporte también. ¿Tenías del noción del windsurf. deporte antes? Lo había visto, pero como que no, como estaba tan metida en lo que el tema de las motos, como que no me llamó tanto la atención, ¿Qué te gustaba de las motos? la velocidad. ¿Hay algo de la moto que se parezca al windsurf? Y quizás la velocidad, claro, en windsurf nunca andas tan rápido, pero estar conectado con la naturaleza y al aire libre, ¿Sigues, eso sí tiene algo parecido. sigues usando la moto? No, ya no, no. Ya, le ganó el windsurf. Le- Oye, y desde Aculeo, ¿cuál fue el siguiente lugar, cuál fue el siguiente spot o lugar? De Aculeo empezamos a, bueno, ahí conocí a mi marido y ya ahí tenía un partner después con quien compartir este deporte. Mm. Empezamos a ir al lago Rapel. Después del lago Rapel fuimos muchos años a Pichidangui. Después de Pichidangui empezamos a ir a Yico, a Mm. Curanipe y después empezamos a venir aquí a Matanza, donde vivo. ¿Cuál de todos esos lugares, porque dijiste Altamá o... La verdad que me encanta Matanza. Mm. También me gusta Yico, que íbamos mucho en verano a Yico y se me había olvidado de lo lindo que es Yico. El año pasado volvimos a ir a Yico y es una linda cancha, pero como vivimos aquí en Matanzas, me queda todo más a mano. ¿Recuerdas esa primera vez que fuiste a Matanzas? Esa primera nave, Sí, la verdad que empezamos a ir a la boca primero y la boca del desde la Rapel. boca del río, claro, del río nos empezamos a meter al mar y después descubrimos el spot Matanza mismo. Perfecto. ¿Y cómo fue esa primera impresión o esa primera navegación? ¿Tiene alguna memoria de eso? Bueno, igual fue con miedo porque Matanzas son olas y yo me metía con miedo porque igual la ola tiene tanta potencia que te bota, te puedes te hace un centrifugado de repente. No es fácil, pero hay que darle. ¿Y por qué decidiste pasar de la laguna a la ola si es que da miedo? Es que es más, es que es otro navegar. La laguna uno necesita equipos más grandes y la verdad que a mí me acomoda mucho navegar con un equipo chico y también es más adrenalínico ¿Qué te conviene en el equipo chico? porque es más liviano. A mí me acomoda mucho un equipo chico, liviano, me siento más cómoda. Entonces, cuando estuviste en Matanzas, te pregunté antes por todas las horas playa y me dijiste en verdad la que me gusta es Matanzas. ¿Qué tuvo de especial y te acuerdas? ¿Fue amor a primera vista como, o fue un romance más largo? Me encantó Matanzas porque el lugar es muy lindo. En esos tiempos existía un camping que estaba arribita en el cerro. Nosotros alojábamos ahí y en la mañana bajábamos, estábamos directo en la playa, pescábamos nuestro equipo y podíamos navegar. ¿Una vida más simple? Era una vida más simple. ¿Y cómo lo hacíais?
no habían pronóstico, ¿no? ¿De qué año estamos hablando más o menos? No, en esos años no habían pronóstico, había que llegar al lugar y se veía si se podía navegar o no. Igual en esos tiempos existía una señora, la señora Violeta, que tenía un restaurante y había un teléfono público y nosotros la llamábamos para preguntar si la costa estaba despejada o nublada. Si estaba nublada, ya no veníamos, pero si estaba despejado, ahí probábamos suerte, que también a veces Y, llegábamos despejados y tampoco había viento, no. claro, Y también mirábamos el pronóstico de los marinos, que también nos perfecto. ayudaba en esos tiempos, pero no había una página como hoy en día que uno mira a Winguru y sabe exactamente si va a haber viento, no va a haber viento, cuán grande va a estar la ola. Todos esos pronósticos en esos tiempos no existían. ¿Y dónde veías lo de los marinos, entonces? Teníamos que llamar a un teléfono, ¿Capitanía de Puerto? Directemar se llamaba, claro. De Ahí uno Pichilemu. llamaba por teléfono y te daban la información. Oye, por ahí me soplaron de que, bueno, has trabajado en muchas cosas, por ahí me soplaron que tuviste trabajando en el kiosco del Colegio Suizo y que Sí. trabajaste varios años en eso. ¿Me podrías contar un Mm. poco de ese trabajo y, y está relacionado con la misma época de tu venida a Matanzas? Sí, la verdad que sí. Sí, estuve 10 años trabajando en el colegio suizo a cargo del kiosco y bueno, los fines de semana siempre me venía a Matanza. Era mi escape. Era un trabajo que no funcionaba el fin de semana y te permitía venir a Matanzas. Exactamente, sí, porque el colegio era de lunes a viernes. Así que los sábados y domingos yo muchas veces me venía a Matanza. Que había algún tema con la vida. Pasa mucho que los deportes y el windsurf en particular consume harto tiempo, ¿cierto? Aparte del Sí, viaje, que ya consume mucho tiempo, el deporte en sí consume tiempo, porque también pasa de que no siempre está bueno. sí, ¿Cómo hacías para exactamente. priorizarlo y qué efectos tenía? Había que esperar nomás. Se esperaba, nos juntábamos con los amigos. Además, soy mamá, tengo 2 hijos y con mis hijos siempre veníamos a Matanza, yo no los dejaba en Santiago. Entonces, siempre había algo que hacer. ¿De dónde venían esas ganas? ¿Y cuál es la principal o las razones por las cuales ir? ¿Era salir de Santiago, disfrutar del deporte, una mezcla de todo? ¿Cuál es la principal razón para hacer el deporte? El deporte para mí es una pasión, es como un hobby que me olvido de todo. Yep, sí, ahí volvimos. Y de ahí, de venir a Matanzas, de disfrutar del windsurf y de priorizarlo los fines de semana, ¿cómo pasamos? ¿Cuándo fue de que quiero vivir acá? Pensando que, bueno, hoy vives acá, ¿cierto? Entonces, ¿cuándo hubo ese cambio en tu mente? ¿Cómo partió ese cambio? Eso fue porque tuve la suerte de poder comprarme un sitio aquí en Matanza y ahí nos hicimos una casa muy chiquitita y bueno, y ahí mi hijo me dijo, me voy a vivir a Matanza. Y él vino primero y empezó a trabajar aquí, estudió paisajismo, se vino a instalar y un día me dijo, ya mami, ven a ayudarme porque necesito ayuda, deja el trabajo en el colegio suizo, lo cual lo hice, lo dejé y le vine a ayudar aquí con las pegas. Y así fuimos quedándonos, creciendo y viviendo en Matanza. ¿Te dio temor, por decirlo así, de dejar un trabajo para ir a otro que tal vez no estaba 100% seguro? No, no me dio temor, no, para nada. Estaba feliz con venir a vivirme a Matanza por la tranquilidad que hay aquí. Yo nunca fui, me crié en el campo, en el sur, entonces nunca me gustó vivir en Santiago. Era por el trabajo nomás que vivía en Santiago. En general, cuando uno vive en un lugar raro, las personas te visitan, estoy seguro que te debes visitar varias personas o te encuentras con personas que te dicen, oye, me encantaría vivir aquí. ¿Qué le dirías a esas personas que quieren vivir en el lugar que siempre han querido vivir? Se nota que tú estás viviendo donde quieres vivir. ¿Qué le dirías a esas personas o qué consejo le podrías dar para que den ese paso? Que prueben, porque no es tan difícil dejar atrás la vida de ciudad y venir aquí a la tranquilidad. Y Es un cambio. Hay muchas cosas que aquí no hay, pero no se necesitan. Uno tiene una vida simple y es mucho más lindo. claro, ¿cuál crees tú que es el principal miedo de las personas? No sé, por qué cuesta tanto? A muchos les cuesta dejar la ciudad, bueno, el trabajo también, porque aquí depende, algunos trabajan online y se han venido a vivir aquí y no tienen problemas. Lo otro es encontrar un trabajo aquí que tampoco es tan fácil.
Claro, pero hay que ser busquilla, hay que mirar, hay que intentarlo. pero ¿tú encontraste un trabajo o lo creaste, por decirlo así? Bueno, como le ayudo a mi hijo, él empezó a crear cosas, él empezó a armar todo un cuento. Fácil crear un trabajo que tal vez buscarlo. Sí, yo creo, puede ser. ¿Por qué, qué tiene de único Matanzas? Si tuvieras que decirle a una persona que está pensando en solo salir de Santiago y está viendo distintas opciones, ¿por qué Matanzas frente tal vez a un Pichilemu o tal vez a un Maitencillo? ¿Qué tiene para ti de único Matanzas? Para mí Matanzas es más pequeño, a mí me gustan los lugares más tranquilos. Pichilemu yo creo que ya es una pequeña ciudad y Maitencillo lo que he escuchado también es más grande. Aquí es todavía como muy campo, campo y mar. ¿Y para dónde crees que va Matanzas? ¿Cuál crees que es el futuro de Matanzas en ese sentido? Oh, igual ha crecido harto. Después de pandemia se ha venido a vivir mucha gente y, y se han enraizado aquí, han encontrado trabajo, han creado cosas, han creado nuevos colegios. Matanza igual ha ido creciendo. ¿Y eso de cierta forma es mejor para justamente para tener más trabajo? Sí, por un lado sí. Por otro lado, a mí me encantaba cómo era Matanzas antes, más tranquilo, Claro, con más campo. más campo, sí. Quiero volver un poco a tu infancia. Hablaste que viviste en el campo. Que, Sí, si, si me puedes contar un poco de esa infancia y de cómo fue ir en el campo. ay, fue maravilloso. Vivíamos entre Loncoche y Villarrica, en el campo. Me crié con caballos, con vacas, con de todo tipo de animales. Fue una infancia muy linda. Pero después, cuando tenía 6 años, tuve que ir al colegio y en esos tiempos los caminos eran muy malos. Entonces me tuve que ir a Valdivia y me tuvieron que poner en un internado para poder ir al colegio. Y ahí solamente los fines de semana y no todos nos podíamos ir al campo porque los caminos eran demasiado malos, en invierno se cortaban con la lluvia, te demorabas muchas horas ¿Y y qué te dejó el campo como en tu personalidad mi personalidad o en tu vida? ¿En qué te marcó el en campo? mi vida es como que siempre quise volver a un lugar tranquilo. Mm. No me gustan las ciudades, como que siempre buscaba vivir más en el campo. Y además, como me gusta el windsurf, elegí este lugar, Perfecto. campo y mar. Claro, es la combinación de campo y mar. Oye, volviendo un poco al windsurf, ¿crees que el windsurf es un deporte o es más que un deporte? Ay, es más que un deporte, para mí es la vida el windsurf, ¿Por qué es la vida? porque es algo que me fascina hacer. Podría navegar todos los días del año, pero por condiciones de viento, lástimamente no se puede. Solo los meses de verano. Igual trato de viajar. Los meses de invierno me voy a Perú, me voy a Brasil para aprovechar un poquito el viento. ¿Es una forma de vivir al final el deporte? ¿Por qué otros deportes no tienen, qué tiene de especial alguien que no ha vivido? ¿Qué tiene, qué hace que haga esto tal vez? De hoy, ¿sabes que yo quiero ir a Perú, quiero ir a Brasil? ¿Qué tiene este deporte que no tienen los otros, que lo hacen más que un deporte? Es que te busca destinos donde te encuentras con gente que hace lo mismo y que son tan fanáticos que hablamos el mismo idioma. Tengo una persona me dice, les dice a esas personas el cabeza de tabla. Dice, oye, tus amigos los cabeza de tabla, que al final solamente hablan de esto y yo a esa persona le pregunto si es que tiene una pasión y me he dado cuenta que no todo el mundo tiene una pasión. ¿Podrías describir si es que el windsurf es una pasión y por qué es una pasión? Para mí el windsurf es una tremenda pasión, es un pasatiempo muy lindo, estar conectada con el mar, navegar, que el viento te empuje y es un disfrutar tremendo. Hay gente que de repente no saben qué hacer con su tiempo libre. A Mm. mí me faltan horas para poder aprovechar eso. Y después de todos estos años, ¿no sientes que ha sido suficiente o al final siempre tienes ganas de más? Todavía no, aún quiero más, aún me encanta disfrutarlo y espero que lo pueda hacer muchos años más. Ojalá que el cuerpito me acompañe. Pues sí, tengo otra pequeña historia que está un poco ligada con la primera, que cuando
Cuando te vi, yo estaba en un dilema de buscar deportes que pudieran ser para toda la vida. Tenía esta intriga de encontrar deportes que fueran para siempre. Me gusta mucho el fútbol, pero es un deporte que no se puede hacer para siempre, o muy difícil. Mm. Y después empecé a pensar en el esquí, ¿cierto? El esquí es un deporte que se puede hacer tal vez para siempre. Y me di cuenta que el windsurf, conversando con gente en la playa, yo en ese tiempo no lo practicaba, me di cuenta de que sí es un deporte o pareciera ser un deporte que tal vez te pueda acompañar toda la vida. ¿Por qué puede ser un deporte para toda la vida y no, siendo que se ve tan eh, duro o fuerte, por qué crees que es un deporte que se puede hacer toda la vida? ¿O cómo ha sido para ti hacerlo todo este tiempo? Bueno, puede ser que más adelante ya no me meta al mar, porque el mar igual es rudo, no es fácil. Puede ser que ya después busque un lugar más tranquilo donde no hay ola, pero existe La Boca, que es un lugar más tranquilo. Existen otros lugares donde uno puede seguir disfrutando del viento y el agua. ¿Preparas tu cuerpo para el deporte o básicamente se mantiene con el mismo deporte? No, igual hago mis ejercicios, voy a yoga, me preparo un poco. Si me tuvieras que recomendar a mí o a cualquier persona que quiere, ojalá navegar muchos años, ¿qué le recomendarías? Como de ejercicio, de práctica. Bueno, hacer un poco pesa, hacer bicicleta, hacer yoga, que te sirve mucho para estirar el cuerpo, de todo un poco. Dentro de la investigación me soplaron que tú haces harto deporte, me hablaron de la motocicleta, me dijeron por ahí que les dio un tiempo por andar a caballo, que también hiciste mucho caballo. Después me contaron de que estuviste tratando de hacer wing ahora. ¿Qué opinas de hacer otros deportes? ¿Cómo convive los otros deportes con el windsurf? ¿Le quita tiempo? ¿Son complementos? Me quita tiempo. He tratado de hacer wing, pero al final veo el viento y no sigo practicando. Vuelvo al windsurf, que lo sé hacer bien, pero quiero llegar a poder navegar en wing. Es un desafío. ¿Qué te llama la atención del wing? Del wing es que me llama la atención que con poquito viento ya puedes subirte al wing y disfrutar. Lo que con el windsurf no puedo porque necesito más viento. Correcto. Te quiero llevar para otro lado, pensando un poco en poder navegar y todas estas personas, al final tú tienes una pasión y muchas personas tienen una pasión, pero por lo general cuando uno le dice a alguien, oye, persigue tu pasión o haz windsurf o lo que quieran hacer, puede ser ni siquiera un deporte, ¿cierto? Puede ser, oye, quiero cocinar o otro. Por lo general le falta o lucas o le falta tiempo, ¿cierto? Sí. Y una solución, entre muchas, es el emprendimiento. Que lo tocamos un poco. Tú empezaste a ayudar a tu hijo y lograste un emprendimiento. ¿Cuál crees tú que para alguien que tiene una pasión, el emprendimiento es realmente un rol? ¿Fue como un accidente que lo encontrara? ¿Fue a través de tu hijo? ¿Qué rol crees que el emprendimiento puede hacer para personas que quieren perseguir una pasión? Ay, me quedé. ¿Te abrió puertas el tener tu propia empresa y emprender como para poder hacer windsurf? ¿Lo hubieras visto? Si imaginemos que tú hubieras agarrado un trabajo común y corriente, por decirlo así, de 8 a 5 de oficina, ¿podrías haber seguido tu pasión? Me da la libertad. La verdad que este emprendimiento me da la libertad de poder ir en las tardes, si hay viento, poder ir a practicarlo. Y no tengo que estar en una oficina sentada hasta las 6, 7 de la tarde, cuando ya baja el viento y ya no podrías meterte al agua. Claro, es como una herramienta al final. Claro, claro, ayuda. ¿Te viste alguna vez en una oficina? No, la verdad que no. En una oficina no. Mis trabajos eran siempre con las manos. Yo estudié pastelería en Alemania y me dediqué muchos años en trabajar en eso. ¿Por qué te gusta la pastelería? Me gustaba cocinar mucho cuando ¿Y trabajaste y en Alemania decidiste estudiar eso? sí, estudié eso y trabajé en eso también. Y después me volví a Chile. ¿Y has pensado armar algo con respecto a eso o ya algo del pasado? No, ya no, ya no, ya no, a esta edad ya no. Ya, perfecto. Oye, te quiero llevar para otro lado. Otra cosa que he visto es que tú tienes una familia que navega, ¿cierto? ¿Cómo fue que cuando los niños eran chicos criar y navegar? Cuando chicos nos turnábamos con mi marido. Navegaba él 1 hora o 2 horas y después me tocaba a mí. Nos turnábamos con la crianza. Y se puede. Entonces, se puede, todo se puede. Hay que organizarse nomás. ¿Y cómo hay como un mito tal vez o una creencia de que no hay que forzar? Hay gente que fuerza un deporte en los niños, hay otros que no. ¿Cómo hiciste para que se dio de manera natural? ¿Cómo ocurrió esto de que ellos quisieran navegar o no? Sí, la verdad es que yo no los esforcé, pero nosotros siempre le teníamos una tablita ahí en la playa
y una vela chica y ellos, la verdad que jugaban con eso. Jugaban, se subían, bajaban, hasta que un día descubrieron que el viento los impulsaba y, les empezó a gustar. Y así empezaron a practicar y fueron avanzando. ¿Por su cuenta los metiste en clase? No, nunca tuvieron clase. Yo les enseñé lo que pude y después ellos fueron descubriendo las técnicas, las cosas. ¿Se dio de manera natural o empujaste para que Sí, fueran? no, se dio todo de manera natural. Nunca los obligué, todo fue naturalmente. Como el grande veía lo que hacían los más grandes, el chico copiaba lo que hacía el hermano, entonces fueron los dos buscando, buscando y metiéndose en el deporte. ¿Crees que ese sería como un consejo? ¿Solo dejarlos? ¿O tal vez bueno empujar cuando no, tal vez cuando tienen dudas? No hay que empujarlos mucho a los niños, porque después como que hay muchos niños que no les gusta eso, o después lo dejan. Quizás un poquito, se puede empujar un poquito, pero no mucho. ¿Ves una carrera en el windsurf para las nuevas generaciones? Si hay un cabro que está escuchando esto y tiene 15 años, ¿ves alguna forma de vivir o de pagar las cuentas con el windsurf o es un deporte más que queda más como para uno nomás? Es difícil porque mi hijo menor quiso ser windsurfista profesional, pero a los 18 años se tomó un año sabático, estuvo en Perú, después se fue a Maui, estuvo 3 meses allá, trabajaba y windsurfeaba, y ahí se dio cuenta que la verdad que del windsurf no se puede vivir, excepto que tengas muy buenos auspiciadores y llegues a ser muy bueno. ¿Ves que Es difícil es difícil? vivir del deporte. Es porque, ¿por qué crees que el deporte, porque con toda la experiencia que tienes, pareciera que el deporte tiene, no quiero que decir, creo que las nuevas generaciones lo siguen practicando, pero pareciera que su época de gloria ya pasó, ¿cierto? ¿Crees que es así? Pero hay un nuevo semillero, hay chicos aquí, los papás que navegan, y hay como un grupo nuevo de gente joven que está muy motivada y como que está volviendo el windsurf. ¿Qué crees que cuesta que los mismos patrocinados, que existe, que se alimente? ¿Qué no tiene o cuál es tu visión con respecto a que no se pueda vivir de ese deporte? Porque hay muchos deportes que la gente puede vivir, obviamente. Sí, sí, pero el windsurf es como, no es masivo, entonces es muy difícil vivir del windsurf. Hay que ser demasiado bueno, hay que viajar, hay que viajar, poder viajar. Necesitas dinero, poder viajar para practicar. Si quieres navegar solo en olas, tienes que poder saber navegar a ambos lados y todo eso no es fácil. Sí, es difícil al final dedicarse. Volviendo a lo que te preguntaba, ¿cuál sería lo ideal para un niño de 15? Es decir, que sea muy, muy bueno y tal vez, si se quiere dedicar al windsurf, es mejor que tenga una escuela, es mejor que traiga una marca. Si le pudieras dar una recomendación a un niño que está escuchando con respecto al deporte, ¿cuál podría ser una recomendación? Claro, ideal sería que una marca lo ayudara, marca de tabla, marca de vela, lo ayudara para, para avanzar en esto. Que igual si tú practicas ola, no falta que se te rompa un mástil, no falta que se te rompa la vela, las cosas no son baratas. Entonces a los 15 años los pobres papás tienen que desembolsar. Mm, Y acá a los 15 años también es difícil encontrar un trabajito como en otros lugares, en Europa, en Estados Unidos. A los 15 años tú puedes hacer algunas peguitas de jardinero, de esto, lo otro, y ganas tu platita y te puedes comprar. Es más fácil llegar a comprar un equipo. sí, Aquí todo cuesta más. claro. ¿Y cómo lo hacías en tu época con el equipo? Yo era muy cuidadosa, nunca me atreví a tirarme a olas grandes porque siempre protegía mi equipo para no gastar plata, porque todo no es barato. Claro. Y cuidar bien el equipo. Sí. ¿Crees tú que él sería como el futuro para el windsurf en Chile? ¿Crees que se va a mantener como está? ¿Crees que va a seguir creciendo? ¿Qué visión ves qué ves para dónde va el windsurf? Seguir creciendo no creo que crezca mucho más. Antiguamente había mucho más windsurfistas. Se hacían unos campeonatos en Pichidangui y éramos muchísimos, me acuerdo. Ha bajado el windsurf porque después llegó el kite. Mucha gente se fueron a hacer kite
y ahora mucha gente están haciendo wing, entonces como que se reparte. No es solo windsurf, está el kitesurf y está el wing. Se va repartiendo. Época era o hacer windsurf o nada. En mi época no existía el kite, no existía el wing, son deportes nuevos. Y de tu generación, con las personas que tú aprendiste, ¿cuántas continúan practicando? No somos muchos, muchos se bajan, ya no siguen, suben cerros, hacen otras cosas, dejan el windsurf. ¿Qué crees que lo dejan? Algunos los dejan porque se casan, tienen hijos, familia y ya les cuesta más salir, ir a la playa. Otros, después que crecen los hijos, retoman otra vez el windsurf. También se ven algunos que han vuelto, pero muchos los van dejando porque es un deporte que no es tan fácil. ¿Es fácil hacerse el tiempo o no es fácil el deporte en sí? No es fácil el deporte en sí, es técnico. Y si tú lo dejas de practicar unos años y después vuelves a entrar al mar, igual no es fácil volver a todo ese proceso. Tiene ¿Cómo? que estar chica la ola, planito. Es muy técnico el windsurf. ¿Hay algún tip o algún consejo que le puedes dar a alguien que siente que se le está yendo el deporte y, y quedarse en él? Porque me decía, oye, algunos se casan, otros la pega. Sí, Oye, ahí volvimos. sí. ¿Qué cosas te sirvieron a ti para mantenerte dentro del deporte y no perderlo y no perder esa continuidad, Mi pasión, tu pasión? mi pasión, sí. Si pudieras describírsela a un niño, ¿cómo le explicarías qué es tu pasión? Mi pasión, ya te empiezas a ver el mar y empiezas a ver cabritas y ya lo único que quieres es ir a la playa y poder meterte al mar. Es algo que es como un imán. Y, se contra y si alguien no entiende esto, ¿le podrías dar un ejemplo? ¿Cómo lo explicarías a alguien Eh, que no te entiende? sí, es difícil. No es fácil porque otros ven las cabritas y no tienen esa cosita que a mí me hace de pescar mi equipo, ponerme mi traje y meterme al agua. Es la pasión. ¿Por qué es importante seguir la pasión? Para mí es lo más lindo que hay. Pero ¿por qué es importante? Importante porque me olvido de todo lo que del mundo, como un relajo. ¿Cómo te digo? Eh, es algo fascinante, lo mejor que hay. Qué importante, a medida que hablan, lo que pienso, lo que se me viene a la mente es la importancia de tener una pasión y, y no creo que haya una encuesta de cuántas personas tienen una pasión, pero me da la impresión de que entre más moderna es la vida, menos pasiones tenemos, ¿cierto? Puede ser, sí, puede ser. Todo el mundo debería tener una pasión. Y sería fabuloso, sería lo mejor. Yo creo que la gente andaría más feliz por la vida. Como, sí, lo- sí, estoy pensando como en los ingredientes de una vida feliz, ¿cierto? Hay muchas personas que dicen buenos amigos, buena familia, tener lucas, pero no sé si las personas dicen tener una pasión. Y Sí, entonces siempre, y me ha pasado que cuando he contado que uno tiene una pasión, como que no puntúa. ¿Tú dirías que es porque no ¿Cuál sería tu idea de por qué no tiene una pasión? ¿Es que no prueban? ¿Es que no intentan? ¿No es relevante hoy en el mundo moderno en el que estamos? yo creo que, claro, la gente no se da el tiempo de tener una pasión, no se dan cuenta que es algo tan lindo y quizás más importante tener una pasión que tener dinero, tener otras cosas en esta vida moderna. Volviendo un poco a Matanza, ¿tiene alguna historia o algo con respecto al lugar de cómo ha ido cambiando? ¿Te quedaste alguna vez enterrada en la arena o que llovió y no pudiste salir? Que muestre cómo era esa época en ese tiempo, lo distinto que era? Sí, bueno, antes nosotros podíamos ir a Roca Cuadrada, que es un lugarcito entre Las Brisas y Matanza, y se iba en auto por la arena, y ahí cuando subía mucho la marea, muchas veces teníamos que ver cómo volvíamos. Quedaron Ahí varias veces nos quedamos enterrados, o atrapados. también con los caminos. Los caminos en Matanza son muy malos y en el invierno mucho barro, que a veces no puedes llegar a la casa por el barro, Mm. sin tracción, sin 4x4 imposible. Y de todos los lugares que han navegado,
¿Te gusta otro lugar? Cuéntame un poco conversaste, hablaste un poco de Iquique, está Calma. ¿Qué otros lugares te llaman la atención? ¿Hay algún lugar que no hayas visitado y quisieras ir? No, la verdad que, Pichilemu, nunca he navegado en Pichilemu, Antilla. porque las veces que he ido no me ha tocado viento, así que eso me queda un lugar por conocer, lo conozco, pero no he navegado en Pichilemu, no me ha tocado viento. Y más al sur, es decir, para Tirúa, Quirico, ¿has podido viajar? Sí, sí, años atrás íbamos mucho bueno, a Curanipe, a toda esa zona de Concepción, Tenga, pues nos íbamos a Tirúa, Quidico, pues más al sur nos íbamos al lago Yanquihue, Petrohue, donde se hacían campeonatos, eh, hace muchísimos años atrás. Y después, ¿dónde más? No, eso es como para el sur. Después, donde vamos mucho es a Cuesta al Viento, que es en Argentina, que queda a la altura de La Serena, pero por el otro lado de la cordillera. Es un embalse que tiene muchísimo viento, ¿Por qué te gusta Cuesta del Viento? porque el lugar es hermoso. Es como estar en el desierto con ese embalse y las condiciones de viento son muy buenas. Todos los días viento fuerte y es un lugar que de que los niños eran chicos íbamos a Cuesta al Viento. Es un lugar lindo y el ambiente que se arma allá, muchos windsurfistas, muchos amigos, es muy lindo. ¿Qué spots son los mejores para ir como en familia? Si hay alguien escuchando y que quiere armar una familia alrededor del deporte, ¿qué lugares son buenos y qué consejos les podrías dar? Bueno, Cuesta al Viento es un buen lugar para ir en familia. Los niños pueden aprender porque en la mañana el viento es muy suavecito. Hay escuelas y es como un lugar de familia, Cuesta al Viento. Es muy lindo. Y después, bueno, ahora se volvió a llenar la Laguna Culeo. Mm. Está muy bueno para aprender ahí. Rapel, esos son los lugares como para aprender. La Laguna Esmeralda ¿Dónde queda Laguna Esmeralda? está cerca de Melipilla. Perfecto. Oye, y pareciera que los argentinos tienen más cultura de windsurf que lo que tenemos nosotros cuando nosotros tenemos mejores olas. ¿Crees que los argentinos Sí, es cierto. tienen mejor cultura? Y si es así, ¿por qué tienen esta mejor cultura? ¿De dónde viene? No sé, pero la familia del windsurf en Argentina es gigante. En Buenos Aires hay unas guarderías, pero gigantes. Mucha gente que hace windsurf, muchas mujeres también en Argentina. En cambio, aquí Mm. en Chile somos muy pocas las que hacemos windsurf. En Argentina siempre me llamó la atención que hay muchas mujeres que hacen el deporte. ¿Qué harán más las mujeres allá? No sé por qué, no sé. La verdad que no lo sé. Quizás porque tienen el río donde es más fácil aprender y aquí no tenemos tantos lugares como para aprender cerca de donde vive la gente, digo yo. ¿Es un deporte que sea igual para hombres o mujeres? Hoy en día sí, con los equipos que hay hoy en día es fácil para una mujer aprender. En mis tiempos era duro porque había solo un tipo de vela y tablas que era todo gigante y pesado. Tema de fuerza. Sí, un tema de fuerza. Hoy en día uno puede aprender con una velita chica, hay distintos tamaños, hay distintos tipos de tabla, es todo más fácil. ¿Qué cosas de tu personalidad hicieron de que pudieras mantener todo este tiempo con el deporte? Me has dicho un par de veces de que las personas lo dejan. Ahora me dices que para la mujer era más difícil en tu época. ¿Por qué la UCI, qué tiene la UCI distinto que le hizo perdurar? La pasión, lo que te decía, es que es un deporte que me apasionó toda la vida y, y me acompaña, me relaja, me divierte, me lo paso bien. La encina. Sí, Y es solo el amor es a como es el solo que ese amor. necesito. ¿Es Es, solo ese amor o es una manera de pensar? ¿Es del corazón o es de la es mente? un amor y es de las dos cosas, yo creo. Lo del corazón, Del corazón y de la mente. lo del corazón es difícil de explicar, pero de la mente, ¿hay algo de tu personalidad que crees que ayude? Puede ser, no sé. Me mantiene joven, me mantiene ágil, porque estoy siempre con gente menor, gente joven, me inspiran, me entretengo. Es algo muy lindo. Comparte mucho. Sí, un deporte que se comparte harto. Hablando de eso de compartir, comentaste de los viajes. ¿Por qué, dónde vas? ¿Por qué Perú? ¿Por qué Brasil? ¿Y a qué lugares vas? Si lo pudieras recomendar. A Perú me gusta ir porque en invierno aquí no hay viento.
Entonces me gusta ir a Perú, allá a Pacasmayo, donde hay muy buenas olas. Hace muchos años que hemos ido para allá. Me gusta el lugar, la gente, uno tiene amigos, me divierte y es una ola larga, no es tan ruda como Matanza, es más amigable. Y después Brasil me gusta por el clima y me gusta porque hay viento en los meses que aquí no hay viento. Entonces, para acortar un poquito el invierno, me gusta arrancarme ¿Qué parte de a Brasil? esos lugares. La última vez fui a Icaraicinho, que queda como a 3 horas de Fortaleza. ¿Hay algún lugar que te gustaría viajar que no has podido ir? Me gustaría ir a Los Roques, a Venezuela. Venezuela, ahora se puede. Quizás más adelante podremos ir. ¿Qué has escuchado de Los Roques? ¿Qué ir a Los Roques? Es un lugar muy lindo, es hermoso, aguas transparentes, debe ser muy lindo. ¿Qué es lo más lindo del windsurf? Estar arriba de la tabla y que el viento te lleve. ¿Qué es lo más difícil del windsurf? Lo más difícil es cruzar las olas cuando están muy grandes y hay poco viento. Si tuvieras que partir de nuevo, ¿qué harías distinto? No volvería a ser windsurf, porque hoy en día con los equipos que hay va a ser más fácil de aprender. ¿Cuál es el equipo que tú usas? ¿Las medidas? Us- Uso una tablita de 74 litros y mis velas son 3.4 y 3.8. ¿Y cuál es No uso más velas, esas son mis medidas. Solo esas. Solo esas, sí. Y en Cuesta del Viento sí tengo una más chiquitita que a veces hay mucho viento allá. Tengo una 315. También la he usado aquí en Matanza, un par de veces. ¿Cuál ha sido tu peor pagazo, te acuerdas? Hay un revolcón que me dejó, no sabía si estaba abajo. Es como estar en una centrífuga que te revuelca la ola y no te da 1000 vueltas y hasta que uno sale a respirar de nuevo. ¿Eso fue en Sí, me Matanzas? han tocado esos revolcones. O que se te suelta el equipo y tienes que nadar hasta que, y vienen las olas hasta que llegas a agarrar el equipo de nuevo. ¿Frustrado y has pensado colgar el equipo? No, nunca, Nunca estás frustrado. no, no. Es que es demasiado lindo el deporte. Me gusta mucho. ¿Guardas la mejor sesión de tu vida? La mejor. Siempre es lindo. No, no sé si la mejor, estoy pensando. Sí. Quizás en Topocalma, bajándome unas olas. ¿Qué tiene de único Topocalma? ¿Por qué todo el mundo le gira tanto la cabeza con Topocalma? Es que es un lugar muy lindo. El lugar en sí es maravilloso y, y navegar ahí también es lindo. ¿Te gustaría que se quede así? ¿Qué es mejor, que no vaya nadie o que podamos ir todos? No, que podamos ir. Ojalá se pueda navegar siempre. ¿Cuál ha sido el mejor windsurf que has visto en tu vida? Eh, yo creo que Marsilio Brown. ¿En vivo o Marsilio en video? Brown en vivo lo he visto aquí en Matanzas navegar y el año pasado que fui a Brasil lo vi con mis ojos haciendo doble forward, unos saltos, unas piruetas increíbles. En vivo, muy lindo, muy emocionante. ¿Prefieres? Bueno, pero hay varios que, ¿Qué más? ¿Mm? Hay varios que navegan muy lindo. El Morgan, que es un chico que hace muchísimos años llegó a nuestra casa y siempre viene para acá y también navega increíble. Fue el que ganó el último campeonato en Maui. ¿De Chile hay alguien? ¿Quién crees tú que no tiene por qué ser de ahora, puede ser de antes? ¿Algún chileno que tú hayas visto el mejor windsurf que hayas visto? Sí, antes estaban los hermanos Banto, pero ya no navegan. Y bueno, están aquí en Chile los hermanos Fabres, que navegan muy bien. Está Ah, mi hijo Alex también, Matías también, navegan muy bien. Hay varios que navegan muy lindo y bien. ¿de mujeres? En mujeres somos pocas las que navegamos aquí en la ola, pero somos varias. La Caro Vita, Marcela Hernández, hay otras chicas que se están iniciando en la ola. ¿Y en internacional has visto alguna mujer que te haya impactado, que haya encontrado el mejor windsurf? Sí, no, las mujeres internacionalmente también son muy buenas. Hay una chica que tiene 13 años que vino aquí al Mundial, impresionante, con 13 años navegó, pero increíble, se bajó unas olas gigantes, como que no le tiene miedo, ella va a llegar a ser campeona. Qué bueno, buenísimo. Oye, se nos ha pasado volando el tiempo. Si hubiera un último, si pudieras poner un cartel Sí, en la calle, ¿qué te gustaría escribir en el cartel? no sé, Ay, un cartel en la calle, si pudieras poner tú un cartel en la calle que viera todo el mundo, ¿qué mensaje pondrías? hay que disfruten la vida y que hagan algún deporte que los llene, los apasione, que eso es lo más lindo. Buenísimo. Oye, quiero dejar hasta acá la entrevista, llevamos más de una hora, así que buenísimo, te quiero agradecer por el tiempo pasado volando.
Y la verdad que ha sido una inspiración poder escuchar tu historia y también verte en el agua. Absolutamente. Que nada, que te doy las gracias por darte el tiempo y por esa actitud en el agua, porque realmente es una inspiración para mí y para varias personas más con las que hablé para poder levantar un poco de información que al final no fue ni necesario porque me diste tanta información en las conversas que ni siquiera pudimos tocar ese tema. Así que gracias, Uchi, por tu tiempo y ojalá que nos podamos seguir viendo en el agua. Gracias, Roró. Sí, seguro que nos vamos a seguir viendo en el agua. Buenísimo. Muchas gracias. Nos vemos. Ya.